Título del mensaje del día de hoy, que lo vamos a cambiar más adelante, se llama Dios los hace y ellos se juntan. ¿Ok? Este es el pasaje. Vamos a tratar de ir versículo por versículo, mis amados hermanos. ¿Ok? Vamos a hacer una predicación expositiva, ¿ok? Exegética de cada versículo, de cada palabra. Como acostumbro, yo remarco las palabras, lo resalto de colores, ¿ok? Para no olvidarme, primeramente es para mí, después si de alguna manera puedo llamar tu atención, ¿ok? Aunque mi esposa siempre me dice, ponlo todo de blanco. Y cuando yo lo pongo todo de blanco, siento que no hay nada ahí, ¿ok? Entonces, de alguna manera, es para enseñarles también a ustedes. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 17 y nuestra historia dice así, ¿ok? Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer una historia bastante larga, ¿ok? Dios los hizo y ellos se van a juntar. Y vamos a ver lo que va a pasar. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía o Micaías, ¿ok? Los dos nombres es válido. Verso 2. El cual dijo a su madre, los 2100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder y yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Vamos a detenernos ahí y vamos a ir pedacito por pedacito, mis amados hermanos. Vemos aquí, mis santos, dice el pasaje que leímos, que había una mujer que había juntado dinero, 1100 ciclos de plata. ¿Ok? Otras traducciones dicen 1100 monedas de plata. Así que era bastante dinero, inclusive en el día de hoy. Imagínate 1100 monedas de plata, mi santo, me imagino que cabe en una bolsón de este tamaño. Así que era mucho dinero que se le había perdido y alguien le había robado a esta mujer, mis santos, y ese alguien era su propio hijo. Entonces, como esta mujer no sabía quién era el que le robó el dinero, maldijo al ladrón. Y el ladrón, que era su propio hijo, escuchó la maldición y parece que le pesó la maldición y se arrepintió y le dijo a la madre, madre, ¿te acuerdas del dinero que te fue hurtado, que te robaron? Del cual maldijiste. Yo lo tomé, dice él. No lo tomó, lo robó. No lo tomó. A veces, mis santos, las palabras que nosotros usamos, ¿verdad? Creemos que porque usamos una palabra o la otra palabra vamos a corregir el error. Ven ahí en el versículo dice, yo lo tomé, no lo tomó, él lo robó. Y continúa la historia diciendo, entonces la madre dijo, mira lo que dijo la madre, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Cómo que bendito? Era un ladrón. Muchas veces, mis santos, vamos a ir ya entrando en tema, muchas veces, mis santos, a veces los padres nos convertimos en perfectos, perdón de la palabra, en perfectos alcahuetes de nuestros hijos. Vemos que el muchacho es un ladrón que no tiene escrúpulos de robar a su propia madre y sin embargo lo llamamos todavía bendito de Jehová. No es un bendito, es un sinvergüenza, ¿ok? Que no tiene principios, mis santos. Si un individuo le puede robar a su propia madre, puede robarle a cualquier persona. Ya entramos de lleno, de golpe, mis santos, en shock. Lo triste de todo esto es que la madre, mi santo, lo dice bendito de Jehová. Mi santo, muchos de nosotros, si eso nos hace nuestros hijos, lo terminamos ahorcando. Entonces, pero vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos, cómo toda esta historia se desenlaza, ¿ok? Y cómo las maldiciones que la madre pronuncia, mis amados, las maldiciones que los padres pronuncian o que los hijos pronuncian contra sus padres o contra sus hijos, esas maldiciones nunca vuelven vacías, ¿ok? Entonces, versículo 3, vamos a poner nuevamente a sus pantallas y seguimos con toda esta historia. Es una historia bastante larga. Nos ayude. Versículo 3.
Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Vamos a seguir leyendo. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod. Efod era un traje sacerdotal. Y terrafines eran ídolos chiquitos. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a volver a vuestras pantallas y vamos a seguir explicando esto. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí que el muchacho no reconoce que robó, simplemente lo tomé. Entonces la madre también, mis santos, lo alcahuetea al hijo, ¿verdad? Como que nos hacemos como dicen allá en el sur, a los argentinos, ¿no? A los vivos, ¿ok? O dicen en Centroamérica, nos hacemos a los de los panes, ¿verdad? Nos hacemos a los tontos, como que nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Pero después dice que la madre dijo: en realidad este dinero yo lo había dedicado a Jehová. Y en realidad era para ti. No se sabe si era para Jehová o para el muchacho. Ok, entonces la madre dice: no, en realidad tómalo, o ya que está en tu poder, tenerlo, porque era para Dios y para ti. Pero el muchacho sabía que había una maldición detrás del dinero. Dijo: no, madre, tómalo el dinero. Entonces el versículo 4 dice: mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 ciclos de monedas, 200. ¿Ok? Y de esas 200 monedas lo fundió y hicieron un ídolo. No sé de qué tamaño sería el ídolo. Hicieron un ídolo, una imagen. No sé si la imagen era de un ángel, de un dios que supuestamente ellos conocían. No tenemos idea. No importa qué imagen tenga el ídolo. Lo importante es que aquí era un ídolo, y no uno, sino dos. Porque de 200 monedas de plata hicieron un ídolo de fundición y otro de talla. ¿Qué significa eso? Hicieron un ídolo tallado de madera y lo revistieron mis santos, de plata. ¿Ok? Dice, mis amados hermanos, y este Micaías preparó un lugar en su casa, un altar, ¿ok? Y lo pusieron ahí los dos ídolos que mandaron a hacer de esa plata, que estaba maldecido por su madre. Fíjense cómo se enlaza la historia. El verso 5 dice, mis amados hermanos, y este hombre, Micaías, ¿ok? Tuvo casa de dioses. Cuando un hermano no tiene estudio bíblico y lee esto, cree que Dios está en medio de toda esta historia. Y déjenme decirles desde un principio, desde el versículo 1, Dios no tiene nada que ver en esta historia, aunque su nombre es mencionado. ¿Ok? Por lo menos directamente no tiene nada que ver, aunque su nombre es mencionado. Ahora el versículo 5, mis amados, vamos a ponerle el versículo 5. El versículo 5 dice, y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses. Preste la atención a la palabra dioses, que está con minúscula. Eso significa tenía ídolos, no Dios con mayúscula. ¿Ok? Y hizo efod y terrafines, ¿ok? Y consagró uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Vemos aquí, mis amados hermanos, que toda esta gente ignora por completo los mandamientos de Dios. El segundo mandamiento de Dios, de la ley de Jehová, de los 10 mandamientos, decía, no te harás imágenes, punto. Pero estos ignoran, mis amados hermanos, voluntariamente, no sé, como chavo, tal vez sin querer queriendo, no lo sé, o tal vez están haciendo, ok, a los que tú ya sabes, a los vivos, ¿no? Como dicen en Argentina, a los vivos, no sé qué están haciendo, pero
preparó en su casa un altar, metió los dos imágenes de fundición de plata y de talla de madera revestido de oro y mandó a hacer un efod, una túnica sacerdotal. Eso costaba otro dinero. Me imagino que hicieron con ese dinero que fue robado, que fue devuelto y que estaba bajo maldición. Mis santos, acá la maldición sale sobrando. Acá lo más importante son los hechos, lo que ellos piensan. Manda a hacer una túnica sacerdotal, mis santos. Y lo más chistoso, que Micaías tenía un hijo, me imagino al hijo mayor, agarró y lo consagró como si fuera un sacerdote. Hasta aquí vemos que la verdad que de Biblia nada sabía Micaías o Micaía. Ni él, ni su madre, ni sus hijos. La ley de Jehová exigía y recalcaba e insistía que los sacerdotes solamente podían ser de la tribu de Leví. Ahora, estoy casi seguro, mis amados hermanos, que esta Micaía o su madre conocían a Moisés. Estamos hablando, mis santos, después que Josué entró a la tierra de Canaán, la conquista de la tierra de Canaán tomó 5 años nada más. Y en 5 años ellos se posicionaron y empezaron a vivir en donde Dios les había dado. Así que la mujer no pasaba, me imagino, los 60, 70 años. El muchacho que robó no pasaba los 40, 50 años. Y su hijo sacerdote tal vez tenía entre los 20 y 30 años. Así que ellos conocían a Moisés. Moisés durante 40 años les predicó la ley de Jehová. Ellos no iban al culto como nosotros los fines de semana nada más, sino que ellos iban 24/7, estaban en el desierto aprendiendo los mandamientos de Jehová. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que usted le puede predicar a una persona por 40 años todos los días y nunca va a aprender cuando su corazón no está dispuesto para aprender. Esto no aprendieron. Tenía una casa de ídolos y creía que Dios estaba ahí. Cosió. Claro, dinero tenía, porque dinero apareció. Cosió una túnica sacerdotal, y le puso a su hijo, y a su hijo lo nombró como sacerdote. Hay mucha gente, a veces a mí los compañeros de trabajo me dicen, ser pastor es fácil, usted se pone un saco blanco, un traje blanco, y usted abre un local y la gente viene solo, ¿sí? Yo llevo casi 10 años predicando, cansándome, gritando, trabajando, y la gente no viene fácil. Claro, los ladrones jalan fácil a la gente, pero el verdadero trabajo lleva muchos años de trabajo. Hay gente que sí, se inflan como levadura, pero así también duran. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que este hombre tenía casa de dioses, casa de imágenes, y para el colmo le pone a su hijo como su sacerdote. ¿Cómo es posible que tu hijo sea tu sacerdote? ¿Cómo es eso? Un sacerdote es una guía, es como un pastor. Los pastores somos una guía para nuestros hermanos, mis amados hermanos. ¿Y cómo es que tu hijo de 20 años te va a guiar a vos? La sabiduría, las experiencias está con los padres, no con los hijos. Pero este hombre no sabía de la ley de Dios y no sabía ni dónde estaba parado, así que agarró a su hijo mayor y lo puso sobre él. Ahora el pasaje donde leímos, mis amados, permítanme ponerlos, ya vamos a avanzar rápidamente. El pasaje, el verso 6, dice, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese versículo, en traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. El verso 6, en traducción lenguaje actual. En esa época, los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Esa es la traducción correcta. Qué tremendo. Qué tremendo que cuando no hay rey, me temo que hoy en día, no solamente el pueblo de Dios, sino aún los inconversos viven como si no hubiese rey. Y déjame darte una noticia. Hay un rey allá en los cielos que lo ve todo lo que tú estás haciendo. No hay nada que esté escondido ante sus ojos. La palabra de Dios enseña que la oscuridad más oscura que te puedas imaginar, delante de sus ojos brillan como el mediodía. Así que no hay nada que podamos esconder a Dios. Sin embargo, en esa época esta gente pusieron la excusa de que no había rey
Y eso les daba el hincapié de vivir como les daba la gana. Ahora yo te pregunto a ti, mis estimados hermanos, especialmente los hermanos de Libertad Sin Frontera, también los hermanos de diferentes iglesias y amigos que se conectan a esta transmisión y van a ver este video ya grabado. Yo te pregunto, ¿cómo tú estás viviendo? ¿Cómo se te da la gana? ¿Estás viviendo tú como se te da la gana o estás viviendo como Dios manda? Me temo que mucha gente hoy en día vive como se le da la gana, haciendo cosas que Dios no ha mandado, creyendo que Dios va a bendecir lo que ellos están haciendo. Micaías pensaba, porque tenía unos ídolos y unas imágenes de ángeles, creía que Dios lo iba a bendecir. Otra traducción dice, ahora como tengo ahí un montón de ídolos y mi hijo particular, mi hijo va a ser mi sacerdote particular, Dios me va a bendecir. Hay gente que tiene, como dicen los de Centroamérica, especialmente los de Salvador, hay gente que tiene paja en la mente y se automienten para no decir otra palabra. Y viven sus vidas, mis amados hermanos, se resume en lo que les da la gana a ellos. Y déjame decirte una cosa. El pueblo de Dios no puede vivir como le da la gana. Los verdaderos hijos de Dios no podemos vivir como nos da la gana. Acuérdense que la palabra de Dios, salmista decía, ni el rey salmista podía vivir como le da la gana a él. Él decía, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ok? O sea, significa, yo voy caminando conforme a lo que tu palabra dice. Pero la historia continúa. Acuérdense que Dios los hizo y ellos se juntan. Acá tenemos ya el madre, ¿ok?, que fue robada, el hijo que fue ladrón, el nieto que termina siendo sacerdote de su padre y de su abuela. y según de la noche a la mañana aparecemos con un montón de imágenes o ídolos en una casa. Y claro, dinero tienen para comprar un traje sacerdotal. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, un traje sacerdotal por lo menos se debía de trabajar de 1 a 7 años. No cualquiera tenía. En toda la nación de Israel muchas veces había solo un traje sacerdotal. Y este hombre mandó a hacer 2 imágenes, uno de fundición de plata puro y el otro de madera revestido de plata, y todavía le sobraba dinero para hacer un traje sacerdotal. Tremendo. Pero nuestra historia continúa, mis amados hermanos. Y mira cómo continúa la historia. ¡Ay, Dios santo! Permítame ponerla en sus pantallas. Vamos a continuar en el mismo capítulo, en el versículo 7. Y dice lo siguiente. ¿Ok? Ahí puse el título, el joven levita. ¿Ok? Ahí teníamos ya 3 desubicados. Acá aparece otro. Verso 7. Había un joven de Belén de Judá. Preste la atención de dónde era este joven. Era de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Cómo que forastero? Pero vamos a seguir. Verso 7. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías, y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Verso 10. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Ok? Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Micaías consagró al levita, aquel joven le servía de sacerdote y permanecía en casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me va a prosperar, porque tengo un levita por sacerdote. ¡Wow! Permítame volver a sus pantallas y seguimos, mis amados hermanos, en esta historia tremenda. Dios los hace y ellos se juntan. ¿Ok? Ya teníamos ahí 3 desubicados. La madre que maldice a su hijo, el hijo que es capaz de robar a su madre, el nieto
que ahora está sobre la abuela y sobre el hijo como sacerdote. Mis santos, tenemos una casa llena de imágenes y toda la familia cree que Dios está con ellos. ¿Ok? Y en ese momento aparece un vagabundo. Un vagabundo que era de Belén de Judá. Dice que era forastero. ¿Cómo que forastero? Tenía una familia. Pertenecía a una de las familias más importantes de Israel. Pertenecer a la familia de Leví, mis amados hermanos, en los tiempos bíblicos era lo máximo que te podía suceder. Mis santos. Entonces, pero este joven, ustedes no se imaginan quién es este joven. Más adelante se los voy a decir. Pero este joven dice que era un forastero. En otras palabras, un vagabundo. Estaba buscando, ¿ok? Estaba buscando dónde va a vivir. Dónde la suerte le sonríe, en otras palabras. Impresionante. A mí este pasaje me impresiona, mis amados hermanos, especialmente sabiendo de quién es este joven. ¿Saben quién era este joven, mis santos? Era el nieto de Moisés. No era cualquier muchacho de la calle. Era el nieto de Moisés. Mis amados hermanos, era el hijo de Gersón. Gersón era el primer hijo de Moisés. ¿Ok? O uno de los primeros hijos. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí a un nieto de un patriarca, mis amados hermanos. Moisés no era un pastor sencillo, no era un apostolucho, ni un profetucho cualquiera. Moisés era el padre libertador de Israel, mis amados hermanos. Aquel hombre que escribió los 10 mandamientos y los 5 libros del Antiguo Testamento. Moisés era, mis amados hermanos, el hombre más excelso que se podía, mis amados hermanos, llegar en su tiempo. Había sido criado en la casa del faraón, así que era un hombre máximo, mis amados hermanos. Era un hombre que a través de sus manos Dios partió el mar en rojo, mis santos. Era un hombre donde con su bastón golpeaba las piedras y el agua salía de las piedras. Un hombre que hacía llover pan, mis amados hermanos. Un hombre lleno de milagros. Y encontramos aquí su nieto más perdido que el diablo, vagabundeando, buscando dónde le sonríe la vida. Pero acuérdense del título: Dios los hace y ellos se juntan. Ahora, en esa vagabundeada, ¿ok? Este hombre tenía su ciudad, vivía en el Belén de Judá. Tenía su ciudad. No tenía necesidad de andar vagabundeando. Hay mucha gente que tiene su familia y anda buscando otra familia al cual llamar familia. Hay mucha gente que tiene su iglesia y anda buscando otra iglesia a cual llamar iglesia. Mentira del diablo. Hay una sola familia que Dios te da y hay una sola iglesia que también que Dios te da. Hay un solo pastor que Dios te da, ¿ok? No hay 2 familias, no hay 2 pastores, no hay 2 esposas, no hay 2 hijos. Bueno, hay muchos hijos, pero en el sentido, mis amados hermanos, no andas buscando otros hijos. Ya les dije una vez que hay gente que no pasa ni 10 centavos de manutención a sus propios hijos y anda criando hijos ajenos. Este levita era eso. ¿Cómo que buscando dónde vivir? ¿Cómo que buscando dónde te va a sonreír la vida? Cuando tenía su familia sacerdotal y pertenecía a una de las tribus importantes como la tribu de Judá. Vivía en la ciudad de Belén de Judá, de donde era el rey David y de donde era también nuestro Señor Jesucristo. No era cualquier ciudad a la que pertenecía. Pero hay gente, mis amados hermanos, aún en el mejor lugar donde Dios les pone, se sienten incómodos. ¿Ok? Se parecen al hermano incómodo de La Llorona. Sé feliz donde Dios te puso, por favor. No andes buscando tu propio infiernito. Este hombre, siendo el nieto de Moisés, perteneciendo a la verdadera familia sacerdotal, se sentía forastero y andaba buscando a ver dónde pudiera encontrar lugar para vivir. Espero que eso no suceda con los miembros de Libertad Sin Frontera. Verso 4, llegando en su camino,
Entonces este hombre, este muchacho, este joven levita, este nieto de Moisés, en esa vagabundeada, buscando dónde le sonríe la vida, llega a la casa de Micaías. A esa casa donde ya la madre había maldecido, donde su hijo estaba sobre la abuela y sobre el padre, ¿ok? Donde estaba lleno de ídolos, donde la palabra de Dios terminantemente tenía prohibido hacer ídolos. Llega a ese lugar. Y Micaías le dice en el verso 10, mire lo que le dice Micaías en el verso 10. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. ¡Wow! ¿Cómo que padre y sacerdote? ¿Cómo que padre y sacerdote? ¿Usted sería capaz de que cuando te llegue un fulano de la calle que usted no conoce quién es, y solo porque te dice que pertenece a la familia sacerdotal, a la tribu de Leví, y usted lo va a poner como su padre? Vas a ser para mí padre y sacerdote. Tremendo. Yo llevo casi 10 años predicando la palabra del Señor como pastor, y a mí nadie me llama padre y sacerdote. Pero eso pasa en términos normales. Pero cuando las cosas andan mal, como en la vida de Micaías, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. De vagabundo se va a convertir en padre y sacerdote de un hombre rico, entre comillas. Entonces Micaías le dice: y yo te daré 10 ciclos de plata por un año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre. Entonces, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Preste atención. Después de esto, si quieres, cortas. Cuando usted tiene un sacerdote, un pastor que usted mismo se contrata, un pastor al que usted elige, preste atención. Un pastor al que usted contrata, un pastor al que usted elige, usted va a caer en la desgracia de ese pastor. Porque las ovejas no eligen pastores. Usted ha visto una oveja en la calle: a ver, voy a buscar pastor. Eso no sucede en la vida real. Por eso el título es: Dios los hace, ellos se juntan. Todo esto en palabras así sencillas. Todo esto, mis amados hermanos, en resumen, es un embrollo, ¿ok? Un revoltijo de nacos. Termina contratando un pastor que le pagas por año. ¿Usted cree que un pastor al que usted le paga te va a decir algo que está haciendo mal? Y doy gracias a Dios que yo no soy un pastor contratado. A mí ningún hermano de la Iglesia Libertad Sin Frontera me contrató. Ninguno. Y tampoco agarro ni siquiera 10 centavos de la Iglesia Libertad Sin Fronteras. Lo puedo decir con humildad. Dios es el que me paga. Dios es el que me bendice. Así que Libertad Sin Fronteras no tiene un pastor contratado. A mí nadie me contrató. A mí nadie me ofreció nada. Así que yo estoy ahí por voluntad propia. Yo estoy ahí como pastor porque Dios así lo quiso. Mis amados hermanos, hay que leer la palabra del Señor. Vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a avanzar, esto va hasta para largo. Y fue para él como un hijo. Fíjense ustedes. Primero Micaías le dice: vas a ser mi sacerdote, mi padre y mi sacerdote. Pero terminó siendo el sacerdote como un hijo para él. ¿Se dan cuenta el embrollo que tienen estos, perdón la palabra, estos nacos? No se sabe quién es sacerdote, quién es padre, quién es hijo. Ahora, acuérdense que el primero sacerdote era su propio hijo. Así que cuando llegó el levita dijo: sal para acá. Aquí viene un verdadero levita.
Así que le quitó el traje, la túnica al hijo mayor y le dijo, anda, ponete otro traje. El traje le vamos a poner aquí a este vagabundo. Y le pusieron como sacerdote. Ahora, fíjense ustedes, mis amados hermanos, en todo Israel, si hay alguien que debía saber los mandamientos de Dios, era el tribu de Leví. Y este levita, que no era cualquier levita, que era el nieto de Moisés, el nieto de aquel que escribió los 10 mandamientos, debía de saber los 10 mandamientos como si fuera una recitación. Entra al supuesto templo y está lleno de ídolos y no les dice nada. ¿Saben por qué no les dice nada? Por 2 razones. Uno, porque tal vez no sabía nada. ¿Y cómo es posible que no sepa el hijo de un sacerdote? Bueno, pues 2, porque ya le habían ofrecido dinero. Cuando hay dinero de por medio, mis amados hermanos, cualquier cosa puede pasar. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, el amor al dinero es el raíz de todos los males. El dinero, mis amados hermanos, aquí trajo maldición sobre esta familia que muy pronto lo van a cosechar. Tranquilo, que ya vamos ahí. El dinero, mis amados hermanos, pervierte a cualquier persona. Aquí tenemos un hijo que fue capaz de robarle a su madre. Eso no es sorprendente, hay gente que le roba a Dios. Alguien diría, robar a una madre, eso no es nada, ¿verdad? Malaquías dice que hay gente que le roba a Dios. Malaquías capítulo 6, si no me equivoco, verso 3, o 3:6, o 3:10, o 6:10. Se me van los números, pero está ahí. Dios les dice a Israel, vosotros me habéis robado toda la nación toda. Así que si hay gente capaz de robar a Dios, es capaz de robarle a cualquiera. Y este le robó a su madre, terminó contratando un vagabundo como su padre y sacerdote, pero ese vagabundo que supuestamente iba a ser su sacerdote, terminó siendo su hijo, como su hijo. ¿Ok? Y el levita no dijo nada de un montón de ídolos que tenían ahí, porque le habían ofrecido dinero. Y para el colmo, Micaías se sigue dando, como dicen los de Salvador, autopaja. Verso 13, mira lo que dice el verso 13. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Miren, cuánta gente hay que cree cosas, mis amados hermanos. Cuánta gente hay que cree cosas que nunca van a ver sus ojos. Sabes que yo conozco gente, mis santos, que andan delirando, imaginándose cosas que nunca van a suceder en su vida, creyendo que el amor de su vida va a aparecer, de la vuelta de la esquina, creyendo que la casa de sus sueños le van a regalar, no sé, el tío fulano de tal que está en Rusia. La gente se autoengaña solo, sabiendo, ellos mismos sabiendo, que atrás tienen un montón de desgracias. Micaías tenía una maldición atrás no solucionado. Porque con su mamá no se pidieron perdón y su mamá, en vez de reprenderlo, dijo bendito de Jehová. Ay, le alcahueteó al hijo. Y con ese dinero maldecido, dijeron ellos que era para Dios, mas sin embargo levantaron 2 ídolos. Y con el dinero que sobró mandaron a hacer un traje sacerdotal. Y creían ellos que porque tenían un saco, hay gente que cree que porque tengo este saco yo soy pastor. Yo con este y sin este saco soy pastor igual. El saco no te hace pastor. Esta cruz no me hace pastor. Nada me hace pastor. El llamado de Dios sobre una persona es lo que te hace un pastor. Lo que Dios dice que sos. No lo que la gente dice que sos. No lo que tú dices que eres, es lo que Dios dice que es. Pero dice, ahora Dios me va a bendecir. Ahora sí, ahora cuando estaba mi hijo de mentirita de sacerdote, no funcionó. Pero ahora es levita. Para el colmo, hasta estas alturas, ya se enteró que era el nieto de Moisés.
Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible el nieto de Moisés, vagabundo? El otro día, ya hace mucho tiempo, estaba hablando yo con una pastora de muchos años. Ella me comentaba que cuando estaba evangelizando de nuestros países, no de aquí en Estados Unidos, en su capital, en su país, en la capital, en la mera capital, una capital grande, donde viven miles de millones de personas. En esa evangelización que ellos estaban haciendo, encontró al nieto de un pastor famoso, de un apóstol famoso. Entonces, hablando así con el muchacho, el muchacho le dijo, yo conozco el evangelio. Le digo, ¿cómo que conoces el evangelio y estás así como estás ahorita? Estaba con aritos, tatuado, con el pantalón roto, todo así como si fuera un rockero, un vagabundo. ¿Cómo que conoces el evangelio? ¿Y por qué estás así? Le dijo, oliendo a cigarro, a alcohol. Entonces el muchacho le confesó y le dijo, soy nieto del apóstol tal. Cuando esta pastora escuchó eso, se tiró como condorito para atrás. Digo, wow, Dios mío, ¿cómo es posible que los hombres pueden volar tan alto y a veces no podemos atender a nuestros hijos? Y esa es una tarea pendiente para mí como pastor, porque también tengo hijos y si Dios me da la gracia y la bendición, tal vez tendré nietos. Yo no sé cómo serán ellos, mis amados hermanos, pero a veces los hijos y los nietos pagan muy mal a los hijos, o a los padres, perdón. Este levita, mis amados hermanos, no debía de estar vagabundeando. Él debía de estar donde estaba el arca de Jehová. ¿Se acuerdan del arca de Jehová? ¿O ya se olvidaron? El arca de Jehová estaba en Silo. Todavía no estaba en Jerusalén. Estaba en Silo. Y allí estaban los verdaderos sacerdotes, sus hermanos de sangre. Pero como les dije, hay gente que a pesar de estar en su propia casa, en su propia iglesia, se sienten forasteros. Bueno, vamos a avanzar, porque aquí no termina la historia. Nos vamos a saltar algunos versículos bíblicos y nos vamos a ir al capítulo 18 para acortar la historia, mis amados. Ya terminamos. Ahí le puse el título, perdón, ahí está, ahí está. Dame un segundito. Dame un segundito, mis amados hermanos. Algo ha pasado aquí. Ahora sí. Ahí le puse el título, dice los que faltaban. Porque acuérdense del título del mensaje, que es Dios lo hizo y ellos se juntan. Entonces los que faltaban llegaron. Verso 1 del capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Insisten con eso. En aquellos días no, la tribu de Dan. Ayer hablamos de la tribu de Dan, ¿se acuerdan? Buscaba posición para sí donde habitar, porque porque hasta entonces no habían tenido posición entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron a uno de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Zorá y de Estaol, para que reconocieran y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y ahí posaron. ¿Se acuerdan? Miren, Dios lo hace, ellos se juntan. Verso 3. Cuando estos estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te trajo acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió de esta manera. Y de esta manera ha hecho conmigo Micaías y me ha tomado para que sea su sacerdote. Verso 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. El sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Déjenme regresar a su pantalla y vamos a seguir hablando de esto. Entonces, mis amados hermanos, dice nuestra historia que la tribu de Dan hasta entonces no tenía heredad. Y eso era media verdad, porque ya tenía heredad, mis amados hermanos.
porque la tribu de Dan era la tribu de Sansón, y la historia de Sansón ya se cuenta más adelante, en capítulos más adelante, donde la tribu de Sansón cometió pecado delante de los ojos de Dios, que de tal manera Dios les entregó 40 años en las manos de los filisteos, y Dios tuvo que crear otra vez a Sansón para que los librara de los filisteos. ¿Se acuerdan? Toda esa historia casi todo el mundo lo conoce. Así que no era de 100% verdad que los de Dan no tenían heredad. Tenían una heredad, solamente que habían enemigos que no le dejaban en paz. Y no le dejaban en paz a sus enemigos porque ellos pecaban de continuo ante los ojos de Dios. Y hay gente que no vive en paz en estos días porque continúa pecando delante de los ojos de Dios. A veces Dios te entrega a la enfermedad, a tus enemigos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a las deudas, a cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque tú no andas respetando los mandamientos de Dios. Y los de Dan eso eran. Así que andaban buscando dónde vivir. Y déjame decirte esto, usted puede ir a buscar otro lugar donde vivir como este joven levita, pero si Dios no está contigo, igual vas a fracasar. ¿Cuánta gente vino a los Estados Unidos pensando que aquí encontrará el sueño americano? ¿Cuál sueño americano? Aquí terminaron muriendo o aquí andan mendigando. No se trata de buscarse la vida en otros países. Se trata, mis amados hermanos, de tener el favor de Dios. Y la tribu de Dan no tenía el favor de Dios. Era un tribu rebelde a los mandamientos de Dios. Y para el colmo, ahora todos se encuentran en la casa de Micaías. En la vieja que maldijo, el hijo que robó a la madre y el hijo que puso a su hijo de sacerdote, pero luego le sacó el levita vagabundo, que no conocía los mandamientos de Dios, que fue contratado. Y ahora llegan 5 soldados vagabundos buscando dónde vivir para su tribu y se encuentran con el joven levita. Y cuando ya estaban cerca de la casa le reconocen la voz. Tremendo. Verso 3. Impresionante la historia. Verso 3. Se lo voy a poner de nuevo. Verso 3 dice: cuando estaban cerca de la casa de Micaías reconocieron la voz del joven levita. Y llegando a ella le dijeron: ¿quién te trajo acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes por aquí? Usted no le pregunta así a una persona que por primera vez lo conoce. Imagínese usted mañana va al trabajo, a un nuevo trabajo, le aparece un gringo, le dice: ¿quién te trajo acá? ¿Qué haces tú acá? Usted no le pregunta así, a no ser que lo conozca. ¿Y cómo era que los de Dan le conocían? Porque así como vagabundeando andaba, andaba por todas las tribus, a ver en qué tribu encuentro un lugar para vivir. Ahí fue donde los conocieron los de Dan, a este joven vagabundo, que ahora, entre comillas, era sacerdote de Micaías. Qué impresionante toda esta historia. A mí me sorprende. Me sorprende la pregunta que le hacen. ¿Quién te ha traído acá? Nadie lo ha traído, él solo vino. ¿Y qué haces acá? Ya no estoy vagabundeando, ahora soy un sacerdote contratado. ¿Y qué tienes tú por acá? ¿Qué tienes tú por acá? Yo te pregunto. Hay gente que anda buscando familias que no son su familia. Yo te pregunto, ¿qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Déjame decirte esto. Antes de la pandemia yo acostumbraba ir a predicar a diferentes lugares. Y en esa bendición de predicar en diferentes iglesias, en diferentes lugares, en las calles, predicar, donde me llamaban iba yo a predicar. Entonces en esa bendición de ir a predicar a otra iglesia, veo un muchacho en el culto, lo reconozco, pero no sabía de dónde lo había visto. Entonces él dijo: usted no es de esta iglesia, pero yo no sé, de alguna manera reconozco tu rostro, pero estoy seguro que usted no es de esta iglesia. Entonces el muchacho reconoció que sí, que no era de esa iglesia. A mí generalmente no me sucede. Yo la verdad a veces como veo mucha gente, no puedo memorizar los nombres de los hermanos, pero esta vez lo reconocí al muchacho, porque ya había hablado en su iglesia con él. Entonces digo: ¿qué haces acá? Le dije yo. ¿Qué haces acá? Y estaba, hermano, a 2 horas de donde era su iglesia.
o por lo menos a 2 horas de donde yo le conocía y donde él me dijo que ese era su pastor. ¿Qué haces acá?, le dije yo. No, ando aquí paseando. ¿Paseando a 2 horas? Paseando a 2 horas con tu saco y corbata y tu Biblia Toyson de estudio. O andas vagabundeando como este levita, buscando dónde encontrar la vida que te sonría. Entonces, miren, mis amados, esta historia es impresionante. Estos danitas, sabiendo que este era un vagabundo, sabiendo que era un sacerdote de medio pelo, todavía le dicen en el versículo 5, mire lo que le dicen en el versículo 5. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya gente que crean que pueden consultar a Dios a través de un don nadie? Una persona que no sabía ni lo que era. Una persona que no conocía ni los mandamientos de Dios. Una persona que se supone que se debía de saber, mis amados hermanos, los 10 mandamientos. Se puede resumir en 2 renglones, en una hoja. ¿Cómo es posible que haya gente, mis amados hermanos, que no se sepan los 10 mandamientos? No exijo que te las sepas de memoria, pero por lo menos las reconozcas y tengas por lo menos una idea, un concepto de lo que son los 10 mandamientos. Ahora, eso le podemos pedir a una persona así de la calle, que no tiene ninguna cultura de iglesia, pero este levita era el nieto del patriarca que escribió los mismos mandamientos. Y a ese le dicen: consulta a Dios. Y hay gente que anda consultando a Dios por pastores equivocados, por maestros equivocados, cuando ellos saben muy bien que Dios está contra ellos. Porque si tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, déjame decirte que Dios está contra ti y no hay pastor quien te responda. Claro, como este sacerdote era un sacerdote lay, como los pastores de hoy en día, pastores lay, mira cómo lo respondió en el verso 10. El verso 10, el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Ni siquiera oró. Ayer les decía yo, normalmente los sacerdotes o los profetas del Antiguo Testamento, cuando usted le preguntaba algo al sacerdote o al profeta acerca de Jehová, él te decía: volveos mañana, que esta noche consultará. Ahorita estoy ocupado en otra cosa, pero esta noche voy a consultar a Dios. Y al día siguiente le daba la respuesta. Este no le dijo: vayan, Dios está con ustedes. Y estos otros danitas que no tenían reparo, creyeron que Dios les habló. Salieron de ahí y fueron a la primera ciudad que encontraron, a invadir la primera ciudad que encontraron. Una vez me confiesa una persona a mí y me dice que un pastor le había profetizado con quién se iba a casar. Y esa persona ni sabía que la otra persona existía, pero aquella estaba esperando que se cumpliera la profecía de Dios, porque el tal pastor le había profetizado y el otro ni sabía. Y se terminó casando obviamente con otra persona con el que amaba, y la otra esperando que tal vez que muera la otra, no sé. Tienes que saber muy bien, mis estimados amigos, hermanos, quién es el que te profetiza. No cualquiera profetiza. Yo pocas veces profetizo. Si Dios no me habla, yo no digo profecías. Lo que sí yo digo son enseñanzas de la palabra de Dios. Yo no necesito profetizarte, yo no necesito ni siquiera, mis amados hermanos, consultar a Dios. Si yo veo que tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, mis amados hermanos, mis amados amigos, y automáticamente le puedo profetizar que te va a ir mal. Si tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿cómo crees tú que te va a ir bien? Si tú no eres fiel a tu familia, si tú no eres fiel a tu iglesia, si tú no eres fiel a tu esposa, si tú no eres fiel a tu marido, si tú no eres fiel a tus hijos,
si tú no eres fiel a la palabra de Dios, ¿cómo crees que te va a ir bien? ¿Cómo querés tener éxito? ¿Solo porque un fulano de tal te diga que te va a ir bien? Como estos danitas. Por chiripazo le fue bien, entre comillas. Los danitas encontraron la primera ciudad, vieron que estaba desprotegida, fueron a su pueblo, le dijeron, vamos, hay un pueblo desprotegido, además hay un sacerdote que nos profetizó que nos va a ir bien. ¿Saben lo que hicieron? Agarraron 600 soldados e invadieron un pueblo que ni tenía idea lo que se venía. Lo atacaron a traición, mataron a todos, prendieron fuego a la ciudad y ahí levantaron su ciudad. Todo por culpa de un sacerdote que no sabía ni dónde estaba parado y que les dijo que les iba a ir bien. Y ahí fundaron su ciudad. Vamos a leer esa historia en el siguiente pasaje. Permítanme ponerles aquí. Y los 600 hombres que eran los hijos de Dan, porque los 5 que fueron al principio y reconocieron al levita, fueron a llamar a estos 600 de su ciudad. Vamos a ver lo que pasa. Miren lo que pasa. Los 600 hombres, ¿ok?, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra, y en la entrada de la puerta, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron las imágenes de talla, el efod, los terafines y las imágenes de fundición, mientras que estaba el sacerdote a la puerta, ¿ok?, a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Verso 17. Entonces, entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron las imágenes de talla, el efod, los terafines y las imágenes de fundición, y el sacerdote le dijo, ¿qué hacen vosotros? Verso 19. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas vuestro padre y sacerdote. Mejor es que seas tú sacerdote en una casa de un solo hombre que de un tribu y familia de Israel. Verso 20. Y él se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y las imágenes y se fue en medio del pueblo. Déjenme explicarles esta historia que está tremendo. Vamos a resumirlo rápido porque ya avanzó la hora. Entonces, esos 5 hombres que reconocieron a este sacerdote que les profetizó que les iba a ver, encontraron una ciudad humilde, fueron a llamar 600 hombres de su pueblo para invadir esa ciudad. Pero antes de invadir, llegan otra vez a esta casa donde estaba este sacerdote. Mientras que los 600 hombres distraían al sacerdote en la puerta, los 5 primeros entran y le roban todos los ídolos a Micaías y a este sacerdote, incluyendo el traje sacerdotal. Pero en eso el sacerdote se da cuenta que le estaban robando y le dice, ¿qué están haciendo? Y ellos le dicen, tápate la boca, no te vamos a dar un sopangazo. Y le dicen, vente con nosotros, porque mejor es que seas sacerdote de una tribu y no de una sola familia. Cuando le dijeron eso, imaginen lo que sucedió con el sacerdote. Vamos a leer el verso 20 que resume todo. Cuando le dijeron eso, dice el verso 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Qué significa todo eso? El sacerdote que se había contratado, Micaías, ¿se acuerdan? Le robó todos los ídolos que tenían, el traje sacerdotal y vaya a saber qué más. ¿Se acuerdan el dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, acá el levita metió a su casa a un fulano de tal que dijo que era nieto de Moisés y ese le robó todo lo que tenía. Y ahí se cumplió la maldición de su madre, que le había maldecido. ¿Se acuerdan que su madre, la historia, todo esto empezó con una maldición de su madre? Y acuérdense, mis santos, a veces las maldiciones las sacamos barato,
Micaías la sacó barato. Porque después de eso, Micaías lo fue persiguiendo a estos 600 hombres, los cuales se dieron vuelta y le dijeron: más vale que te regrese porque uno de nosotros puede ser medio loco y matarte aquí mismo. Así que le sacó barato. Le salió barato. Fue robado, despojado y todo el dinero que estaba bajo maldición. Y quiero decirte esto: todo el dinero que usted le roba a Dios está bajo maldición. Por eso Dios dice en Malaquías: maldito soy con maldición. Eso es tremendo. Yo no te estoy pidiendo tu dinero, estimado hermano, amigo. Por favor. Y toda la iglesia Libertad Sin Fronteras sabe muy bien. Pero todo dinero que se le roba a Dios está bajo maldición. Había un hermano de una iglesia lejana que me decía: yo no sé qué me pasa, pastor, dice, porque la verdad que no puedo juntar dinerito. Me dice: yo quería viajar a mi país, yo soy residente aquí y que no puedo juntar porque cuando se me rompe el auto y se me daña el pito y se me daña el volante, el guineo y el escape y me ponen ticket y nunca puedo amontonar para mis pasajes. Hace años que no puedo ir a visitar a mis padres, me dice. Y rápidamente me vino estos pasajes a mí. Le digo: ¿tú le estás robando a Dios? Le dije yo. Si le estás robando a Dios, no pretendas prosperar. No pretendas que Dios va a bendecir tu puñado de cosecha. Acá le salió barato el chiste a Miqueas. Vamos a concluir esto. Termina así: los 600 hombres le roban al sacerdote, a los ídolos. Ok, Micaías queda totalmente despojado y le salió barato el chiste porque lo iban a matar a estos 600 hombres. Y la maldición se iba a cumplir a la perfección. Pero le salió barato el chiste. Hay mucha gente que le está saliendo el barato el chiste. Pero vamos a terminar la historia. Mis santos, mira lo que dice acá el fin de nuestra historia. El lugar de su fin le puse el título yo. Ahora aquí viene el sacerdote con los 600 hombres. Y los 600 hombres, y llamaron estos 600 hombres, voy a resumir esto porque ya vamos a leer el fin, mis santos. Esos 600 hombres fueron a la ciudad, destruyeron la ciudad, mataron a mujeres, niños, hombres. Era una ciudad desprotegida. La ciudad ni se imaginó lo que le iba a suceder y le cayeron encima como relámpago, porque supuestamente este sacerdote les había profetizado que su voluntad de Dios estaba ahí. Y le prendieron fuego a la ciudad. Tremendo. Y le cambiaron el nombre a la ciudad. Eso es lo que vamos a leer ahora. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla que Jonatán, el muchacho, el joven levita, se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio, o sea, hasta el día que fueron esclavos. Y así tuvieron levantado entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estaba en Silo. Entonces, mis amados hermanos, ya voy terminando y vamos finalizando ya. Vemos aquí que invaden la ciudad, le cambian el nombre a la ciudad. ¿Ok? Mucha gente que cambiándose el nombre cree que se va a escapar de la justicia de Dios. Y agarran esos ídolos y lo levantan como si fuera el Dios de Dan, el Dios de Israel. Pero como tenían al nieto de Moisés como sacerdote, imagínate, cualquier cosa se te puede ocurrir. Y el mismo versículo 31 dice que el verdadero templo de Dios, aunque todavía no había templo, había una campaña donde estaba el arca del pacto, estaba en Silo. Ellos levantaron su propio templito, su propio pastorcito, su propio apostolito, su propio profetito, su propio diosito, hasta el día en que Dios hizo justicia. Y el día que Dios hizo justicia, todos fueron llevados esclavos a Asiria. Todos, sin excepción. Y la Biblia dice que nunca más volvieron de Israel hasta el día de hoy.
Y no solo eso, sino que ayer enseñamos en los 144,000 sellados del Apocalipsis, donde el mismo Apocalipsis dice que Dios sea a 12,000 hombres o jóvenes vírgenes de cada tribu. Y en esas 12 tribus, al que pertenecía el tribu de Dan, ¿ok?, no aparece. Y Dios le cambió por otra tribu. Así que no solo que fueron esclavos, sino que Dios mismo le borró del libro del Apocalipsis, y vaya a saber también si le borró del libro de la vida. Dios los hace y ellos se juntan. Mis amados hermanos, no andes buscando tu propio infiernito. Sé fiel a tu casa, sé fiel a tu familia, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tus hijos, sé fiel a tu iglesia, y sobre todas las cosas, sé fiel a Dios. Obedece los mandamientos de Dios. Toda esta historia, mis amados hermanos, nos va a traer 12 enseñanzas puntuales. Los voy a leer uno por uno y ya terminamos. Número 1, que nos tiene que enseñar, ¿ok?, es las consecuencias. Lo que yo quería enseñar era una frase. ¿Cuál era la frase, pastor? La necesidad de escudriñar la palabra de Dios o las escrituras. Eso era todo lo que yo quería enseñarles. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no o de ignorar la ley de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú no escudriñas la ley de Jehová? Número 1, se lo voy a poner acá, mis santos. Número 1, terminarás robado por tus propios hijos o padres. Si tú ignoras los mandamientos de Dios, como esta mujer, terminarás siendo robado por tus propios hijos o padres. Número 2, terminarás maldiciendo a tus propios hijos o a tus propios padres. Ya con esto podríamos terminar, mis amados hermanos. Cuando tú ignoras las consecuencias de ignorar la ley de Dios. Número 3, el dinero que maldijiste terminará, o el dinero que le robaste a Dios terminará siendo tu Dios. Número 4, tus hijos terminarán dominándote. Tus hijos estarán sobre ti. Ay, mira, mis santos, déjenme regresar esto. Déjenme regresar esto y les voy a explicar una cosa que es muy tremendo. He conocido padres abusivos que ultrajan a sus hijos, que explotan a sus hijos. Conozco sinvergüenzas que mandan a sus hijos de nuestros países aquí solo para que de aquí los mantengan a ellos allá. Y déjame decirte, eso no es nada. ¿Sabe cuál es lo peor? Cuando los hijos explotan a los padres. El pobre viejito ya no puede ni caminar y los hijos siguen explotando. Todo por ignorar los mandamientos o la ley de Dios. Si tú ignoras los mandamientos y la ley de Dios, no los escudriñas, tus hijos terminarán dominándote y explotándote. Terminarás como esclavo de tus propios hijos. Micaías terminó siendo, ¿ok?, explotado por su propio hijo, porque él mismo lo subió como sacerdote. Así que no ande tratando a sus hijos como si fueran diositos, porque no son diositos, son tus hijos. Y tienes la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Si tú no les enseñas la palabra de Dios, te terminarán dominándote ellos a ti. Y lo pagarás en vida, tus ojos lo verán. Y no es profecía, sino la palabra de Dios, así lo dice. Mi santo, número 5. Vivirás sin ley y harás lo que te venga en gana. Claro, eso tal vez te está gustando, ¿verdad? Vivir sin ley. Pero vivir sin ley significa que también morirás sin ley. Eso significa que nadie te va a hacer justicia. El que vive sin ley, muere sin ley. No va a haber quien reclame por tu cuerpo. Tal vez estarás en un morgue por años y por semana o por meses. ¿Eso no es lo que pasa en nuestros países? ¿No pasa eso en nuestros países, que hay un montón de tráileres
que están en forma de morgue dando vueltas en nuestra ciudad y no hay quien reclame sus cuerpos? ¿O es exageración lo que estoy predicando yo? Vive sin ley, desconozca la ley de Dios y no va a haber quien reclame por tu cuerpo. Es fuerte, yo sé que es fuerte lo que estoy enseñando. Pero mis amados hermanos, no hay manera de decirlo bonito. Prefiero ser crudo y veraz y no hipócrita. Número 6. Vivirás errante sin propósito, serás un don nadie. Qué triste es vivir en este mundo sin propósito. Hay gente que vive que no sabe ni lo que quieren con su propia vida. Siempre que me encuentro con jóvenes que están allá por terminar la high school o ya están en la universidad, yo les pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres estudiar? Ellos no saben. I don't know. I'll see. No sé, voy a ver. Maybe. Porque no temen a Dios. No hay palabra de Dios en su vida. Así que vivirás vivirás sin propósito. Y lo peor de todo, no solo que no vivir sin propósito, sino serás un don nadie. Eso es cosa fuerte. Los gringos dirían, serás un loser, un fracasado, un perdedor. Y un loser, un fracasado, un perdedor jamás se casa con la mujer de sus sueños. Jamás tiene el auto de sus sueños, jamás tiene la casa de sus sueños, jamás tiene la bendición de sus sueños. Y todos, mis amados hermanos, por no escudriñar los mandamientos de Dios. Wow. Número 7. Un vagabundo terminará siendo tu guía. ¿Se acuerdan? Este vagabundo levita que andaba dando vueltas terminó como sacerdote de Micaías. Si un vagabundo termina guiando tu vida, ¿a dónde vas a parar? Déjame decirte esto. Miren, mis amados hermanos, acaba de Dios hablarme a mi mente. Wow. El Señor me dice que te diga, presta atención, esto es palabra de Dios. El Señor me dice que te diga a todas las personas que me están viendo de diferentes iglesias y de nuestra iglesia también. Pregúntale a tu pastor quién es su pastor. ¿Quién le evangelizó? ¿Quién le bautizó? ¿Quién lo discipuló? ¿Y quién le ungió como pastor? No vaya a ser que está siendo guiado por un vagabundo. Y yo con toda humildad les puedo decir que la Iglesia Libertad Sin Frontera conoce a aquel que me evangelizó, a aquel que me bautizó, a aquel que me discipuló y a aquel que me ungió como pastor. Yo no ando buscando otro padre espiritual como muchos andan buscando. No saben ni quién les evangelizó, no saben ni quién les bautizó, no saben ni quién los discipuló, no saben ni quién es su pastor. Son vagabundos pastoreando a otros vagabundos. Eso es lo que Dios me dijo que te diga. Pregúntale a tu pastor, ¿quién es su pastor? Y investiga si ese que dice que es su pastor es el que lo evangelizó, es el que lo bautizó, es el que lo discipuló y es el que lo ungió como pastor. A mí no me discipuló, ni me evangelizó, ni me bautizó otra persona, sino el mismo hombre. Y de seguro que mi pastor me está viendo ahorita y sabe bien él que yo no estoy ni mintiendo ni exagerando. Lo único que mi pastor no pudo hacer es casarme, que me hubiera gustado. Pero no me pudo casar no porque no él quería, sino porque no tenía visa para viajar a este país. Mis amados hermanos, esto es very importante. Yo, mis amados hermanos, me mato y mi esposa es testigo que yo me mato preparando, discipulando, evangelizando. Yo las almas de Libertad Sin Frontera no los fui a quitar a ningún pastor, no los fui a robar a ninguna iglesia. Los parí yo con mi esposa.
gracias a la unción del Espíritu Santo, cada hermano de Libertad Sin Frontera puede estar 100% seguro que los he parido, y algunos de ellos en medio de tremendo dolor, en medio de sufrimiento. Yo he llorado con ellos, he sufrido con ellos. Yo no ando robando almas. Pero gente que anda desobedeciendo los mandamientos terminará siendo guiado por pastores vagabundos. Pregúntale a tu pastor quién es su pastor. Número 8. Oh, perdón. Dame un segundito acá. Número 8. No. Ahí está. Número 8. Creerás que Dios está contigo, pero Él no estará ni por cerca. Wow. Todo eso por ignorar los mandamientos de Dios. ¿Cuánta gente cree que Dios está con ellos y Dios no brilla por su ausencia? ¿No notas que Dios brilla por su ausencia en tu vida, mis amados hermanos? Debes de preguntarte eso. Un pobre me dijo a mí: no siento la presencia de Dios. ¿No sientes la presencia de Dios? ¿No dice la Biblia que el día que creíste en el Evangelio fuiste sellado con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es que viene todos los cultos. Ay, siento. No. El Espíritu Santo no siente. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. El día que usted haga un sello en una hoja, nunca más lo quita. Así que el sello está ahí en nuestro corazón. Ahí está Dios. No necesita sentir. Él está dentro de nosotros. Y de ahí nadie lo quita, si es que fuiste sellado. Ahora, cuando no fuiste sellado, por eso andas buscando sentir sensaciones. Esta semana yo les mostré un video impresionante a los líderes, a los estudiantes del discipulado nivel 4. Es el evangelio barato que está en la calle, que corre como agua. Y la gente cree que ahí está Dios. Templos donde llueve oro y levantan con pala el oro que llueve. Templos en donde llueve diamantes. Dios mío. Templos en donde todos los días le hacen crecer las patas a la gente, o los pies, perdón. Templos en donde gritan como locos que creen que el Espíritu Santo está ahí. Así no es el Espíritu Santo. Creerás que Dios está contigo, pero Dios brillará por su ausencia si tú estás violando o ignorando los mandamientos de Dios. Número 9, ya voy terminando. Déjame salir de acá. Número 9. Serás atracción continua a los ladrones y vividores. ¡Wow! ¡Qué tremendo es aquí! Solo por ignorar los mandamientos de Dios serás de atracción continua a los ladrones y vividores. Hay gente que me dice: pastor, a mí me roban toda la semana. Usted debería de ir al delante de Dios y preguntarle: ¿por qué te roban toda la semana? Una mujer a mí me dijo: pastor, yo pensé que me casé con el hombre de mis sueños, mi marido no quiere trabajar. Y yo estoy trabajando, y la mujer tenía 2 trabajos y el hombre en la casa mirando novelas. Serás atracción continua para ladrones y vividores. O viceversa, ¿verdad? El hombre parece esclavo trabajando y la mujer ahí panza arriba. ¿Ok? Comadreando por Facebook, por Twitter y por todos lados. Número 10, ya terminamos. Las consecuencias de ignorar la ley de Dios. Verso 10 o punto 10. Recibirás profecías mentirosas de continuo hasta que perezcas. ¡Wow! ¿Se acuerdan con estos 5 danitas espías que iban buscando dónde vivir? Se encontraron con este profeta o sacerdotucho que le había contratado por 10 monedas de plata al año. ¿Ok? Así recibirás profecías mentirosas de continuo. Porque gente que no conoce los mandamientos de Dios todo el tiempo anda buscando que Dios le hable.
Por eso leen horóscopos, por eso abren la Biblia, cierran los ojos y ¡pum! Y ponen el dedo en el versículo a ver qué les dice Dios. Si tú no haces esas cosas, gloria a Dios. Eso le pasa a las personas que ignoran la ley de Dios. 11 y penúltimo, termino con esto casi ya. Tus consejeros te traicionarán por el que mejor paga. Qué impresionante. Tal vez tendrás consejeros, amigos, pero te traicionarán el día que se les aparezca el mejor postor. Como este levita, ¿se acuerdan? Cuando los 5 ladrones vinieron con el 600 soldados de ejército y le dijeron, se da la boca, vente con nosotros, es mejor que seas sacerdote de una tribu y no de una familia. Y ese sacerdote le robó todo lo que tenía Micaías y se fue con estos 600 vagabundos. Entonces el número 11 es, por ignorar la ley de Dios, tus consejeros te traicionarán porque por el que mejor paga. Último, la consecuencia de ignorar la ley de Dios. Último, con esto terminamos. Perdón, ahí va. Tu nombre será borrado del libro de la vida de Dios. Wow, 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 wow. ¿No te asustaron los 11 primeros? Y lo que estoy diciendo no es una exageración. No. Ayer yo en el estudio bíblico les demostré, les comprobé que el tribu de Dan, Dios le borró del libro de la vida, que de tal manera no aparece el tribu de Dan entre los 144,000 sellados de los 12 tribus de Israel, a la que él pertenecía, porque era hijo legítimo de Jacob. Pero en Apocalipsis no aparece el tribu de Dan. No aparece el tribu de Dan porque ignoraron los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Terminaron adorando imágenes, ídolos. Y como consecuencia, el nombre de ellos fue borrado del libro de Dios. Y lo peor que creen, ¿no? Y lo peor, la falsa religión te dice, no, con la primera misa, la segunda misa, la tercera misa, de panzazo te metemos al cielo. Eso no existe con Dios. La Biblia dice, el día que tú mueres, después de eso juicio. No hay misa que te salve. Podemos hacer una oración en tu memoria, que está bien. Podemos recordarte, traerte flores al cementerio, está muy bien. Pero el día que tú mueres y mueres sin Dios, no hay más cosa que hacer. Ni apóstol, ni Dios te puede sacar de ahí. Porque Dios no va a violentar su propia palabra. Entonces, mis amados hermanos, todo este camino largo les he traído, yo sé que fue largo, solo para enseñarles esta frase. La necesidad de escudriñar las Escrituras. Solamente eso era lo que yo quería enseñarles. Pero usted no iba a entender si no le traía por todo este camino largo. Ahora, si después de esto todavía usted no entiende la necesidad de escudriñar las Escrituras, pues ya no hay remedio para ti. ¿Qué puedo hacer yo? Y yo ahora sí dirijo mi palabra única y exclusivamente a los miembros de Libertad Sin Fronteras. La iglesia Libertad Sin Fronteras es una iglesia que tiene que escudriñar la palabra del Señor. La iglesia Libertad Sin Fronteras es una de las pocas iglesias que tenemos estudios bíblicos a todos los niveles. Si a usted no le gusta estudiar, por lo menos una vez por semana usted tiene que aparecer a la iglesia. Ahí le vamos a dar palabra. No solamente le vamos a predicar, sino que le vamos a enseñar palabra de Dios. Eso es lo más sencillo que puedes hacer. Eso es lo más easy, si quieres que te lo diga en inglés. Eso es lo más easy que puedes hacer, lo más fácil que puedes hacer.
Número 2, la Iglesia Libertad Sin Fronteras tiene grupos de crecimiento. ¿Ok? Algunos lo llaman células, nosotros lo llamamos comandos o tribus, donde tenemos líderes capacitados que están enseñando la palabra del Señor. Es un segundo nivel al que usted puede. Tenemos una vez por semana, se reúnen ahora en esta pandemia en las redes sociales. Número 3, la Iglesia Libertad Sin Fronteras tiene un instituto bíblico, la llamamos discipulado. Tenemos 4 niveles. Ahí solamente se agregan todas aquellas personas que se quieran capacitar para jugar en las grandes ligas. Si tú estás soñando batallar en las grandes ligas, entonces tienes que estar en ese grupo. Ahí sí no te damos palabras, no, ahí sí te agarramos del cuello, o te haces bueno o te quebras. O te sacamos excelente o ahí morís. Y cada nivel, ahí adentro tenemos 5 niveles y cada nivel es más fuerte que el otro. Porque no vamos a graduar mediocres, solo se van a graduar líderes excelentes. Y la Iglesia Libertad Sin Frontera puede estar contento porque tenemos buenos líderes preparándose. Están sufriendo, pregúntale, están sufriendo, pero el resultado va a ser excelente. ¿Ok? Entonces le vamos a cambiar al título del mensaje del día de hoy y le vamos a poner la necesidad de escudriñar las Escrituras. Eso es lo que yo les quería enseñar en esta noche, mis amados hermanos. Por favor, escudriñemos la palabra del Señor ahora, que el Señor nos va a dar la posibilidad de volver a congregarnos. No solamente predicamos la palabra del Señor, mi primer ministerio es el ministerio del maestro. Después soy pastor. Así que cuando yo predico siempre enseño. Y cuando enseño siempre predico. Porque sé que eso tiene que ir. La predicación es para levantar tu fe. La enseñanza es para levantar tu conocimiento. Hoy mi esposa estaba leyendo el pasaje bíblico que decía, ¿no? Busque la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría, mas los sabios la buscan. Así que usted no puede despreciar la sabiduría. Si usted la busca, la sabiduría te hará grande, te hará rico y próspero, pero sobre todas las cosas tendrás el favor de Dios, que es lo que más necesitamos. Gracias por tener paciencia. Quiero dedicarles este pasaje bíblico a toda la Iglesia Libertad Sin Fronteras y con esto me despido. Yo sé que siempre digo eso, pero esto sí es. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos de Libertad Sin Fronteras, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así como hemos predicado en esta noche. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Aquí los santos son los hermanos, no los ídolos. Presta atención, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén.